Hoy continuaremos hablando de la maravillosa historia que estábamos platicando el día de ayer acerca de un hombre que fue usado por el Señor para llevar a cabo un plan divino en la ciudad de Jerusalén, y se trata de Nehemías. Este hombre fue movido por el Señor, pero también porque su corazón estaba dispuesto a ayudar, y el Señor lo usó poderosamente para reconstruir las murallas de Jerusalén. Nuestro pasaje el día de hoy lo encontramos en Nehemías 2:20 y dice: yo contesté, el Dios del cielo nos ayudará a tener éxito. Nosotros, sus siervos, comenzaremos a reconstruir esta muralla, pero ustedes no tienen ninguna parte ni derecho legal o reclamo histórico en Jerusalén. ¿De qué trata el capítulo 2 de Nehemías? Antes de poder hablar acerca de este pasaje que acabamos de darle lectura, después de lo que estábamos aprendiendo el día de ayer, Dios empezó a mover el corazón de Nehemías, y dice la palabra que él empezó a mostrarse, incluso fue visible la aflicción que tenía por su pueblo, el deseo de ayudarlos. Empezó a llevarlo a la oración, empezó a llevarlo al ayuno, empezó a llevarlo a una intercesión en la cual él se puso a la brecha de ellos, clamando por ellos y recordando al Señor sus maravillosas promesas de restauración por los demás. Y de aquí es que empieza Nehemías a ser visto por el mismo rey, ya que habíamos mencionado que Nehemías era un funcionario que trabajaba como copero directamente ante la presencia del rey. ¿Y qué sucede? El rey empieza a notar la aflicción que tenía Nehemías. ¿Por qué el rey empieza a notar esto? Uno, porque también Nehemías demostró quizá su deseo de ayudar a sus hermanos, pero también el corazón del rey fue movido por la mano de Dios. Si podemos recordar la oración de Nehemías, había pedido a Dios que tocara el corazón del rey y que pusiera en su corazón el deseo de ser bondadoso con Nehemías. Él había pedido que esa puerta se le abriera a través del rey mismo, al cual él servía como copero. Y aquí en el capítulo 2 miramos la respuesta de Dios, tocando el corazón del mismo rey. Y entonces le dice a Nehemías: ¿por qué estás triste, Nehemías? Te veo triste, te veo afligido. Y entonces Nehemías le dice: ¿cómo no voy a estar afligido si mis propios hermanos están en aflicción, están en angustia y están viviendo con sus murallas derribadas? Y entonces el rey le dice: dime, Nehemías, ¿cómo puedo ayudarte? Ahí miramos la obra de Dios tocando el corazón de este rey. ¿Saben algo que me sorprende de este pasaje? Es que Nehemías, antes de darle una respuesta al rey, dice el versículo 4, después de orar al Dios del cielo, contesté. Él no se precipitó a dar una respuesta. Su dependencia de Dios era absoluta. Oró antes de responderle al rey para llevar un plan más detallado. Qué bonito es que cuando nosotros dependemos de Dios y podemos llevar un plan detallado. Y entonces llega nuevamente Nehemías ante el rey y le dice: envíame a Judá, envíame a Israel, envíame a Jerusalén para reconstruir la ciudad donde están mis hermanos. Y le dice: no solamente quiero que me envíes ahí, sino que también me permitas llevar, dice, permisos legales. Miren, y esto nos recuerda de nuestra autoridad legal que nosotros tenemos. Nehemías fue muy sabio porque él pidió cartas que le habilitaran y le respaldaran legalmente a él para poder pasar ante otros gobernadores que podrían causarle problemas o podrían impedirle que él pudiera llegar hacia la ciudad de Jerusalén, donde él quería reconstruir
por el plan mismo de Dios que había sido puesto en su vida. Y le dice, no solamente quiero que me des cartas, que me autoricen y que me respalden, quiero que me envíes con recursos. Necesitaré madera, necesitaré materiales para ir a hacer ese trabajo. ¿Y saben qué es lo que sorprende en este pasaje? En el versículo 8 dice, entonces el rey me concedió estas peticiones porque la bondadosa mano de Dios estaba sobre mí. Qué poderoso, ¿verdad? Cuando vamos y hacemos el plan de Dios con la mano bondadosa de Dios sobre nosotros. Eso es más que un éxito total. Nunca debemos tener temor de hacer el plan de Dios cuando Él nos está enviando. Dios ve nuestro corazón cuando nosotros nos empezamos a mover. Muchos tienen miedo de servirle a Dios, tienen miedo de meterse más profundo, pero sabes que cuando es el plan de Dios, cuando Dios ha puesto un deseo en tu corazón, la mano bondadosa de Dios estará sobre nuestras vidas. No debemos temer, porque así como Nehemías, no fue solo así, sí fue respaldado por el mismo rey, sí fue ayudado con recursos y así Dios nunca nos va a mandar a hacer su plan sin los recursos necesarios y sin la autoridad que necesitamos. Dios conoce qué autoridad nosotros necesitamos para ir y alcanzar las vidas que necesitan de Dios. Quiero hablar de estos puntos interesantes que pasan en esta historia. Número 1, Dios ve nuestro corazón y por eso respalda. Número 2, Dios escucha nuestras oraciones y por eso también lo respalda y Dios contesta nuestras oraciones. Número 3, Dios nos permite realizar sus planes con éxito y con su bendición. Número 4, Dios nos trae su favor, nos llena de favor delante de cualquier persona, como le pasó a Nehemías delante del rey. Pero algo que sigue en esta historia es que cuando Nehemías llega a ese lugar, porque Dios le concede y le da el acceso, lo mismo pasa con nosotros. Hay lugares, escucha esto, lugares que vamos a llegar, no porque seamos muy buenos, sino porque Dios nos da el acceso. Familias que vamos a alcanzar o personas que van a recibir de Dios porque Dios nos da el acceso. Tomemos esta palabra este día. Dios está abriendo puertas delante de nosotros y nos dará el acceso que necesitamos. Toma esta promesa para tu vida en este día. Si te has sentido movido por el plan de Dios, el Señor está abriendo paso y te está dando acceso, nos está dando acceso. El siguiente es que Él llega. ¿Y saben qué pasa? Él no le había dicho el plan a nadie. Nehemías fue y observó cómo estaba la ciudad, cómo estaba derribada, qué necesidades había. Y es lo que nosotros tenemos que hacer, ver qué necesitan las personas. A través del Espíritu de Dios, ver cuál es la necesidad. Pero algo que sucede es que el enemigo empezó a ver. Se empezaron a levantar personas en contra de Nehemías a causa del plan de Dios. Y Nehemías había hablado con sus hermanos. Cuando él llegó allí, al principio no dijo nada, por qué estaba ahí, pero fue a ver lo que necesitaban. Siguió orando, siguió pidiendo ayuda a Dios para que pudiera llevar ese plan poderoso de reconstrucción. Y les dice a sus hermanos, yo he venido aquí porque he venido con un plan de Dios para reconstruir las murallas. Y vienen ellos, les dice Nehemías, reconstruyamos las murallas de Jerusalén y pongámosle fin a esta desgracia. ¿Cuántos se unen al movimiento de Dios de decir, esto tiene que terminar? Muchas veces solo miramos las carencias, las necesidades, el dolor que pasan muchas otras personas, la perdición que están viviendo, la esclavitud que están viviendo. Pero ¿quién puede venir? Tiene que venir un Nehemías que diga, pongámosle fin a esta desgracia. ¿Cuántos se unen al ejército de Dios
para decir, pongámosle fin a esta desgracia. Si Dios está con nosotros, Él puede traer los cambios que necesitamos. Y Nehemías empezó a animar a sus hermanos. En el versículo 18 dice, les conté cómo la bondadosa mano de Dios estaba sobre mí y acerca de mi conversación con el rey. Él empezó a transmitir su fe. Les empezó a contar cómo Dios estaba abriendo brecha, cómo Dios le estaba dando acceso, cómo Dios lo había respaldado. Llevaba cartas de autorización legal. ¡Qué poderoso! Y es lo que nosotros tenemos. Nosotros vamos a ir al mundo espiritual y portamos cartas con autorización legal del Espíritu de Dios en nuestras vidas. ¿Y saben qué pasó? La fe de Nehemías motivó a sus hermanos y dijeron, sí, en el versículo 18 sigue diciendo, sí, reconstruyamos la muralla. Así que comenzaron la buena obra. Mi fe y la fe suya va a motivar la fe de otros. Ya no solamente era Nehemías con el plan de Dios, mucha gente se sumó a ese plan porque es un plan que venía del mismo deseo de Dios por su pueblo. ¡Qué poderoso! Cuando damos un paso de fe, otros más se moverán a la par de nosotros. ¿Está listo? Y dice el versículo 19, sin embargo, cuando Sanbalat, Tobías y Gesem el árabe se enteraron de nuestro plan, se burlaron con desprecio y se levantaron contra ellos. Este es el punto de este devocional este día. Dios ve nuestro corazón, lo dijimos, escucha nuestras oraciones, abre acceso, nos da la autorización legal. Pero ¿saben qué? Y solo entre todo lo bueno que estamos viendo en este pasaje, hay un punto. Y es el punto del enemigo. No le va a gustar. Por eso no se sorprenda si se levanta un Sanbalat, si se levanta un Tobías en nuestra contra o en tu contra, tratando de impedir que realices el plan de Dios. No se vaya a sorprender porque el enemigo siempre va a querer seguir teniendo en cautiverio muchas vidas. El plan del enemigo es mantener la destrucción de muchas vidas, de nuestra vida y de la vida de los demás. Pero aquí está el pasaje que leíamos en esta mañana. Yo contesté, el Dios del cielo, y esta debe ser nuestra respuesta. Yo contesté, el Dios del cielo nos ayudará a tener éxito. Nosotros, sus siervos, comenzaremos a reconstruir esta muralla, pero ustedes no tienen ninguna parte ni derecho legal o reclamo histórico en Jerusalén. Así como recordamos las promesas de Dios, también le recordamos al enemigo que el derecho legal nosotros lo tenemos. El enemigo no tiene el derecho legal por nada. No tiene nada de nosotros. Son las palabras que Nehemías le recuerda al enemigo. Ustedes no tienen derecho legal. Quizá Nehemías sacó las cartas que estaban firmadas por el rey. Y yo te digo, la palabra que tienes en tu vida son las cartas de autorización legal firmadas por el rey, que te autorizan poder llevar el plan de Dios con todo el éxito del cielo a tu favor. Este día, recordemos eso, la confianza en Dios. Cuando sintamos la oposición, levantemos nuestra confianza. El Dios del cielo nos ayudará. El Dios que ha puesto su plan dentro de nosotros nos ayudará, nos dará éxito. No nos detendremos, reconstruiremos las murallas, llevaremos las buenas nuevas. Veremos al perdido salvarse, veremos las cadenas romperse, veremos las murallas ser reconstruidas, vidas reconstruidas, familias reconstruidas, porque el Dios del cielo nos dará éxito y el enemigo no tiene el derecho legal sobre nuestras vidas. Qué poderosa palabra, espero que le haya bendecido, espero que el Señor les siga moviendo y llenando de su misericordia en este día especial. Muchas bendiciones.